Gloria a Dios por las palabras de nuestro hermano César. En esta mañana culminamos la parte de adoración, ahora viene la oración por la predicación y posteriormente la predicación. Bueno, anciano César Tuñón, oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos en tu casa, Señor. Señor, mira cada hermano, cada lucha, cada situación en su casa, Señor. Pero han decidido que el domingo es el día del Señor, es tu día, Señor. Lo consagramos, Señor. Estamos aquí, Señor, dispuestos a adorarte, a bendecir tu nombre, a adorarte a través de las ofrendas, Señor. Cada desánimo que tenga cualquier persona, eso es personal, Señor. Nosotros estamos gozosos, Señor. Gracias por la libertad que nos has dado a través de la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esperamos un manjar del cielo a través de tu palabra y a través de los labios de nuestro anciano César Tuñón. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, por su ímpetu, Señor, por su valentía, Señor, su fidelidad. Te damos gracias, Señor, por cada hermano, cada niño, cada persona que está aquí y a través de las redes sociales, Señor. Señor, tú sabes lo que hay en nuestro corazón, pero nosotros sabemos y comprendemos que tú eres soberano. Y las cosas van a llegar cuando tú así las permitas. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y por todo eso. Esta semana es todo, Señor. Sí. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, nuevamente. En la mañana de hoy quiero yo enfocar un tema. Y es el tema de la división entre iglesias, en la iglesia. Y lo hemos denominado, está dividido Cristo a forma de pregunta. ¿Está dividido Cristo? Y nosotros hiciésemos esa pregunta, que de hecho, esa pregunta está dentro del texto que vamos a estar estudiando a profundidad o hablando de la profundidad en esta mañana. Es una pregunta retórica. El apóstol Pablo, cuando es analizado por muchos psicólogos o psiquiatras, hermano Alba, yo no sabía que eso se hacía, que se hacen análisis psicológicos de gente del pasado. O sea, Dios mío, cuando yo muera y de repente tenga algo de importancia, cuando me hagan el examen psicológico post-mortem se van a sorprender. Hay un psicólogo en Puerto Rico que habló sobre Jesús. Porque me imagino que los análisis fueron excelentes, ¿verdad? A menos que haya sido una progresista que lo que hizo fue hablar mal de Jesús. No es verdad. Okay. Pero sí, los psicólogos hablan que entre muchas de las características del apóstol Pablo es que era un tipo de temperamento. Mire, aquí en Panamá le decimos a ese tipo de gente fregada. Iba a decir otra, pero no voy a decir esa otra, voy a decir la expresión más suave. El apóstol Pablo era una persona fregadísima. Pero cuando tenía que decir las cosas, las decía al pan pan y al vino vino. Y él no tenía que ver con la reacción que tú tuviste. Y eso se nota en los escritos de Pablo. Bueno, entre otras de las capacidades o de las cualidades que se pueden destacar del apóstol Pablo es que era un hombre con mucho conocimiento del Antiguo Testamento hebreo, pero también de filosofía, de la filosofía. Sobre todo de la filosofía griega, ya que el apóstol Pablo nació en un territorio que era gentil. Era un territorio de la inmigración, de la diáspora. Él nació ahí, se me olvidó el nombre. En Tarso de Sicilia. Tarso. O sea, Tarso es una ciudad que hoy está, que estaba. Yo creo que la ciudad ya no existe. Debe estar bien enterrada por el polvo, ¿no?
pero es una ciudad situada en lo que hoy es Turquía. Y Pablo utilizaba mucho recurso filosófico para expresar sus ideas. Y la forma en que él hace esta pregunta precisamente era parte de una metodología de discurso que se llama retorismo. Al hacer preguntas o al decir algo, la persona sabía que es lo que venía de él. Cuando Pablo preguntaba, ¿está dividido Cristo? La respuesta lógica, ¿cuál era? No. Él hace otra pregunta y eso lo vamos a ver después, pero él hace otra pregunta y dice, ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y la respuesta lógica era, no. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Y la respuesta lógica es, no. O sea, Pablo era un hombre que sabía utilizar los recursos que en la vida que había podido desarrollar él aprendió. Pero como bien dijimos, en esta mañana, hermanos, este tema de la división que se puede dar en las congregaciones, vamos precisamente a enfocarlo en el texto que está en 1 Corintios capítulo 1, versículos de 10 a 17. Pero antes, hermanos, quiero hablarles de una organización a la cual yo pertenecí hace muchos años. Y me estoy refiriendo al movimiento Scout. Yo quiero decirles, hermanos, que este movimiento es un movimiento que fundó en Inglaterra un ciudadano británico llamado Lord Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell. Y él era, por el título, nada más sabemos que era un lord, o sea, que era una persona que tenía cierto rango, ¿verdad?, dentro de la sociedad británica y que era de la aristocracia británica, y no solamente eso, era héroe de guerra. Fue general, comandante de los ejércitos en Sudáfrica cuando el Imperio Británico le quita el territorio a los colonos holandeses, a los Boer. Hoy en día en Sudáfrica hay una población de origen holandés y eso lo podemos nosotros saber porque hubo un presidente en Sudáfrica que se llamaba Frederik de Klerk. El nombre, el apellido, ya de una vez delata que era descendiente de gente de los Países Bajos. También hubo uno muy famoso que en esa época, yo recuerdo, era un niño, lo querían linchar, se llamaba Botha. Botha, ¿cuál era el nombre? Botha. Peter Botha. Botha. Que de hecho hay un boxeador que ha apellido Botha, que me imagino que tiene que ver algo con que Mike Tyson, porque casi lo mata en una pelea. Es que lo noqueó en seco, o sea, le dio un solo trompón, pero paralizó. Pero bueno, los británicos le quitan a los holandeses que ya tenían décadas de estar viviendo y de haber colonizado esa parte del sur de África, se la quitaron y le incorporaron al Imperio Británico que ya venía creciendo y avasallando como cualquier otro imperio. Bueno, Lord Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell fue el fundador del movimiento. Ahora, ¿por qué lo fundó? Él fundó el movimiento Scout porque la guerra, una de las batallas, porque la guerra fue la guerra con los jóvenes. Una batalla en donde él vio las destrezas que tenían los jóvenes fue en la batalla de la plaza de Mafeking, donde él utilizó jovencitos para entregar mensajes en fuego cruzado. Se tuvo que arriesgar, porque al resto de los soldados se los habían prácticamente que matado. Así que se arriesgó, los usó y le funcionó. Y le funcionó. Coincidencia. Le funcionó. Cuando él regresa a Inglaterra, él dice, voy a promover un movimiento donde este tipo de cosas se puede hacer con los jóvenes. Y fundó el movimiento Scout. Nosotros creo que no hay país en el mundo que no tenga una asociación de scouts o de boy scouts o de exploradores.
Este es un movimiento de mucho prestigio. Pero asimismo, con el crecimiento que tuvo, hermano, un movimiento que empezó a dividirse. Y no a dividirse porque había crecido mucho. Empezó a dividirse por disputas y controversias. Y quiero, hermanos, mencionar algunas. Si hay algún scout que me esté escuchando ahorita, va a decir, ¿qué le pasa a César? ¿Cómo va a poner al público estas cosas? Bueno, esto está en internet. Así que culpen al que publicó esto. Bueno, y a mí también, pero yo estoy nada más repitiendo. Controversias y conflictos que hubo en el movimiento scout, que fundó Lord Stevenson Smith of Gilwell Baden-Powell. Desde sus inicios, dice, desde sus inicios, a comienzos del siglo XX, este movimiento se ha visto en ocasiones involucrado en controversias de carácter social, tales como la lucha por los derechos civiles en el sur de los Estados Unidos y en relación con movimientos de independencia en la India. Bueno, eso no es tan malo. El escultismo fue introducido en África por los oficiales británicos como una herramienta para fortalecer su hegemonía, pero pasó a desafiar la legitimidad del Imperio Británico, dado que los scouts africanos usaron el principio de la ley scout, según el cual un scout es un hermano de todos los otros scouts para colectivamente exigir la ciudadanía imperial completa. Más recientemente, algunas organizaciones de scouts que no permiten la participación de ateos, agnósticos u homosexuales han sido públicamente criticadas, aún habiendo entidades laicas o aconfesionales. Por otro lado, las divisiones internas y ulteriores escisiones, esta palabra, hermanos, quiero que la leamos porque la vamos a encontrar en el texto bíblico. Ulteriores escisiones durante la última década del siglo XX han acentuado las diferencias entre el escultismo formal, escultismo revisionista y los que se alejan sustancialmente del postulado convencional en el nuevo siglo. Los defensores de las líneas más formales postulan un escultismo de amplias posibilidades. Todo sirve para hacer escultismo. Quiero nada más aclarar. Escultismo es la palabra castellana para scouting. Scouting es un término en inglés que debe significar exploración, pero para referirse al movimiento scout le han puesto escultismo. Dice que todo sirve para hacer el cultismo, pero no todo es escultismo. Y que el método evoluciona, aunque las cambiantes circunstancias sociales en el nuevo siglo no facilitan la práctica de antaño, ni tanto como antes porque hoy no se puede, ni tan pobre como ahora porque no se debe. Y como le dije, ¿no? La primera escisión, hermanos, se forma o se da por la conceptualización de lo que es el movimiento scout, de lo que es el escultismo. Y se formaron a lo menos 3 ramas. El escultismo o los scouts tradicionales, que dicen que la fidelidad al texto original de la ley scout y su promesa scout original sin prácticamente modificaciones. O sea, que debe haber una fidelidad a ese texto. No debe cambiarse, tal como se postuló en su inicio, debe acatarse y practicarse. La ley y la promesa scout. Que de hecho esos son 2 de lo que pudiésemos decir las vacas sagradas del escultismo, la ley scout y la promesa scout. Es más, a uno lo podían echar un grupo de scouts si uno se supone que transgredía esas 2 cosas. Ahora, el escultismo o los scouts revisionistas, ellos a la ley y la promesa scout le dan adaptaciones conforme a los cambios de la sociedad. Es decir, el escultismo revisionista en relación con el escultismo tradicional es un escultismo de tipo progresivo. Se va adaptando de acuerdo a los gustos o los cambios de la sociedad, sean buenos o no. Pero también hay otros que dicen que la ley scout debe desconocerse y en el mejor de los casos debe sustituirse. O sea, estos todavía son peores que los revisionistas o progresistas.
¿Esto qué ha hecho, hermano? Esto ha hecho que el movimiento Scout en la actualidad sea un movimiento sin fuerza. Y eso se lo digo porque años anteriores, mi esposa es testigo, quisimos formar un grupo Scout en el área de Bacamonte y no se pudo. No se pudo. Porque ya venía un arrastre de dirigentes Scouts que habían pertenecido a otros grupos, que habían tenido problemas, y a la hora de unir fuerzas para formar el grupo, lo que se evidenció fue todo el arrastre que tenía. Y los perjudicados, obviamente, fueron los niños que se reclutaron para formar el grupo. El grupo se disolvió. De hecho, a mí me quedó la pañoleta, que ahí la tengo blindada. Ahora bien, los problemas estos de división, hermanos, para que nos sonrojemos un poco respecto a este movimiento, ha tenido casos hasta de abusos sexuales. En el 2012, y tras una investigación periodística de Los Angeles Times, archivos confidenciales y 3.100 sumarios internos de los Boy Scouts of America salió a la luz pública con una serie de acusaciones de abusos sexuales de alrededor de 500 menores de edad, situación que habría sido ocultada por la institución. Miren, tanto fue la degeneración de los principios, esto que les acabo de mencionar, la ley y la promesa Scouts, que hubo grupos Scouts, y estamos hablando que este caso se dio en el 2012, pero venía de arrastre desde 1900. Se degeneró tanto este movimiento que se hizo un acopio de 3.100 sumarios de casos de abuso sexual a menores, y que la organización cayó para mantener el prestigio de la organización. Hermanos, yo le atribuyo a esto, al hecho de que hubo una diferencia de opinión, y según lo que hemos leído, desde el inicio, hubo una diferencia de opinión entre la fidelidad a la ley Scout y a la promesa Scout. Y a partir de esas diferentes interpretaciones vino todo este cúmulo de situaciones lamentables que hoy, como les dije, han hecho que el movimiento Scout sea un grupito social más, o un grupito cívico más, pero que no tiene fuerza. Miren, yo les nada más para cerrar esto. Cuando yo era lobato, porque así le decimos a la rama más pequeña de los menores, cuando yo era lobato, los Scouts de Panamá correteaban maleantes al estilo de los policías. Y como los Scouts siempre estaban con palos en la mano, que parecían como leñadores, andaban con palos y con cuerdas, les daban unas apaleadas a los ladrones en la calle, que los policías tenían que meterse. Y recuerdo en el grupo donde yo estaba, el grupo tenía un local en una iglesia, y cuando terminaban los servicios religiosos de esa iglesia, los maleantes hacían fiesta. Pero si habían Scouts cerca, que corrieran, porque los agarraban y le daban esta tremenda paliza. Pero ya eso no es así. O sea, el movimiento que antes que daba prestigio. Y miren, en Panamá, ser Scout antes era ser el mejor de la comunidad. Tú te parabas en la calle y el tráfico se detenía, porque se supone que tú eras de prestigio e ibas a permitir que gente adulta o lo que fuera cruzara. Hoy en día, creo que un Scout se tira en la calle y lo atropellan, porque ya perdió todo el prestigio. El desfile patrio nada más, cuando se ve marchando, desfilando, ya. Los Scouts hasta a los incendios acudían. No, y se lo digo. Había un incendio y los Scouts eran los primeros que acordonaban el área, ni siquiera la policía y los bomberos.
después venían los bomberos y después venía la policía. Ya eso no. ¿Por qué? Porque se ha perdido la fidelidad a lo que bien se dice, la ley y la promesa está, y el movimiento se dividió, se dividió. Bueno, así mismo, hermano, ocurre con el movimiento cristiano. Así mismo. Tristemente. Y en esta mañana estuvimos leyendo dos pasajes, uno el de Primera de Corintios, capítulo 10 al 17, donde se habla precisamente del informe que Pablo recibe y de lo que él empieza a hablar respecto a esa problemática que no debe existir. Y también leímos el texto de Hechos 18, donde se habla de toda la historia que se dio para que esa congregación en Corinto se formara. Aquí en Hechos 18 que vimos que esta congregación se formó cuando Pablo, discutiendo la palabra de Dios en una sinagoga, se formó un motín. Se formó un motín provocado por otros judíos, obviamente, en donde quedaron presos Crispo y el otro que se llamaba Sóstenes, dos miembros de esa sinagoga que parece que le habían dado a Pablo el chance de que predicara o que enseñara ese sábado, y se formó el trepaquecido. Pero la iglesia permaneció. Ahora, ¿qué ocurrió ahí? Bueno, vamos a ver que, como toda comunidad compuesta por seres humanos, donde, y en el caso muy específico de la iglesia o de la congregación, se deja de mirar a Cristo, empieza a darse divisiones en la misma. Miren, la iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 3:6, donde dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En Corinto, Pablo fue el primero en llegar a compartir la palabra, luego él se va, y en el mismo capítulo 18 de Hechos vemos que posteriormente a él llega, ¿quién? Llega Apolos, que dice la palabra de Dios que es un varón elocuente, poderoso en las escrituras, pero que como que le faltaba todavía un poquito, y fue agarrado por Priscila y Aquila y le expusieron más exactamente el evangelio. Pablo plantó esa comunidad. Y según nos relata Hechos 18, el apóstol pasó posteriormente a Macedonia. Ahora bien, ¿qué ocurrió en Corinto durante su ausencia? Bueno, la epístola la de 1 Corintios, nos escribe los tipos de problemas que se habían desarrollado. Entre otras cosas, había división, pero no solamente división. La división es lo que vamos a ver de manera específica, pero había desorden moral en Corinto. Usted sabe que en Corinto hubo un caso, bueno, no se le puede llamar incesto, aunque sí, pero un jovencito se acostó con la mujer de su papá, o sea, no era su mamá, era su madrastra, se acostó con ella, o sea, había desorden moral, confusión en cuanto al matrimonio, confusión en cuanto al ofrecido a los ídolos, confusión en cuanto a los dones espirituales, que eso es lo que posteriormente, desde el capítulo 12 hasta el final, se habla de los dones, cosa que hoy en día, hermano, también es problemático dentro del cristianismo. Los dones espirituales, cómo operan, cómo desarrollarlos, etcétera. También había confusión en cuanto a la cena del Señor. Y hermanos, esta iglesia en Corinto estaba dudando si iba a haber resurrección. O sea, era una iglesia que durante la ausencia de Pablo y la posterior ausencia también de Apolos, porque Apolos, vamos a darnos cuenta que Apolos se cansó y se fue.
sea, colgó los guantes. Dijo un día, me voy de aquí. Porque era un conglomerado de personas que eran bien especiales. Eran something special, como decía mi querida madre. Ella me decía, César, you are something special. Something, pero no me lo decía de manera positiva, me lo decía negativamente. En Primera de Corintios vamos entonces, pues, hermanos, a examinar versículo por versículo. Y vamos a examinar desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Pero primero, hermanos, vamos a ver el trasfondo de este epístola. Miren, la epístola es enviada a los creyentes que estaban en una ciudad llamada Corinto. Y Corinto, esa ciudad de donde vivían estos creyentes, era una de las más importantes de toda Grecia. Era conocida por 4 cosas, a lo menos. Miren, en primer lugar, por su comercio. Por su comercio. Corinto era un puerto de paso de comerciantes y viajeros. Corinto, esa ciudad estaba asentada en un istmo, que es el istmo de Corinto. Es una franja estrecha de tierra que está de cada lado, que tiene mares, así como Panamá, ¿verdad? Panamá es el mismo, ¿o no es un istmo? Sí. Es más, Panamá es un istmo dentro de otro istmo, porque estamos dentro del istmo centroamericano. Pero la parte más angota es Panamá, y en Panamá hay todavía una parte más angota que la que está entre la ciudad de Panamá y Colón, que es donde está el canal, ¿ah? Bueno, propaganda para Panamá. De hecho, eso del istmo de Panamá lo menciona por primera vez Simón Bolívar en una carta que le envía, creo que se llamaba la Carta de Jamaica, cuando él estaba, sí, porque él tuvo que ir a Jamaica. Aquí hay una tesis que dice que Simón Bolívar estaba confabulado con los británicos para procurar la independencia de los países americanos, del Imperio Español. Bueno, él viaja a Jamaica y en eso dice que Panamá es para los americanos como Corinto para los griegos. Y era precisamente por eso, porque era un puerto de paso de viajeros. La mercancía se dejaba en un lado y luego a pie se tenía que caminar un trecho corto y luego el barco, esperaba otro barco del otro lado para llevar la mercancía. ¿Y saben por qué pasaba eso? Porque tirarse por el mar Egeo era la peor tragedia que había en la época. ¿Qué otra cosa? Característica de Corinto, bueno, su cultura, la cultura corintia era una cultura griega en general. Y no era como Atenas, por ejemplo, que era una ciudad donde había universidades, donde habían filósofos discutiendo filosofía en todas las plazas, en todas las ágoras. Pero era una ciudad que, por ser griega, por estar en la Helás, en Acaya, le interesaba la filosofía. Y había su par de conversaciones filosóficas. No a la manera de Atenas, pero sí había. Otra cosa que caracterizaba a Corinto era su religión. En Corinto había 12 templos, por lo menos. Y uno de ellos estaba consagrado a la diosa Afrodita, que es la diosa ¿de qué? Del amor. En el que se practicaba ¿qué? Prostitución religiosa. La prostitución era una actividad que también tenía su aspecto religioso, sobre todo en la religión del misterio griega. Y cuarto lugar, la inmoralidad. Como toda ciudad cosmopolita, Corinto era un centro de inmoralidad franca y abierta. Tan grande era la fama de la inmoralidad en Corinto, que en griego surgió una palabra, un neologismo, que fue corintianizar, que significaba practicar inmoralidad sexual. Si uno decía, ¿quieres corintianizar? Ya tú estabas diciéndole tremenda vulgaridad a la persona. De hecho, nada más como anécdota, aquí en Panamá
hubo una época en que se estaba dándole mucha promoción turística a la provincia de Chiriquí. Y se le decía, ven a Chiriquí, pero Chiriquí significa ven a disfrutar a Chiriquí. Pues, gracias a Dios no era la misma acepción esta negativa. Hermanos, es a la iglesia que está en esta ciudad de Corinto pudiese parecerse a la ciudad de Panamá. En casi todo. La ciudad de Panamá fue conocida como el Casino de América. Superando en una época, eso es lo que cuentan algunas, superando en una época a La Habana, que los gringos preferían venir a Panamá, chinguear todo lo que ve y se iban. Cuando más cerca le quedaba La Habana. Bueno, seguimos. Es a esta iglesia que el apóstol Pablo escribe su epístola, y por su referencia que permanecería en Éfeso hasta el Pentecostés, podemos deducir que él escribe esta primera carta desde la ciudad de Éfeso. De hecho, cuando Pablo se va a Macedonia, posteriormente va a Éfeso. Y Éfeso estaba bastante cerca de Corinto. El contenido de esta epístola, hermanos, deja claro que aunque la iglesia en Corinto había recibido dones del Señor, era inmadura y falta de espiritual. Y Pablo le escribe para instruir y restaurar a la iglesia en sus áreas débiles, corrigiendo sus prácticas erróneas, tales como el divisionismo, que es lo que vamos a ver, la inmoralidad, las litigaciones ante paganos y abuso de los dones y de la cena del Señor. También para corregir la enseñanza falsa acerca de la resurrección, porque ellos decían que no había resurrección. Y en tercer lugar, para dar instrucción con respecto a la ofrenda que se iba a mandar a los pobres en Jerusalén. Entonces, habiendo dicho esto, hermanos, vamos a ir pues a capítulo 1 de 1 Corintios, desde el versículo 10, y vamos a ver cada una de estas cosas pues que queremos ver en esta mañana. En primer lugar, el versículo 10 que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En este versículo, hermanos, el apóstol plantea una exhortación general y que puede parecer como la conclusión, pero es que eso era muchas de las cosas que, como dije, no eran parte de ese acervo filosófico del apóstol Pablo. Muchos pensadores de la época del apóstol Pablo primero decían la conclusión y luego la desarrollaban, a diferencia de lo que nosotros normalmente hacemos. Primero desarrollamos y después al final concluimos. Él dice, queremos llegar a esto, y empieza a desglosar. Y el argumento, ¿cuál era? Hermanos, en este primer versículo, que todos debían hablar una misma cosa y que no debía haber divisiones. Ese era el punto. No debía haber divisiones. Tanto así que él termina diciendo que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué nos dice aquí, hermano? Que las divisiones surgen precisamente de diferentes pareceres, de opiniones diferentes respecto a un tema, a un punto, como le ocurrió al movimiento Scout, ¿verdad? Respecto a la promesa y a la ley. Al final vemos todo lo que ocurrió. Bueno, Pablo le dice, todos hablan una misma cosa, porque si no hablan una misma cosa, van a tener divisiones. Y es muy claro desde el principio que con este versículo se inicia una nueva sección, no solamente por el cambio de tema, sino porque el apóstol aquí dice, pues, esta partícula, pues, puede también haberse traducido como pero. Por lo tanto,
establece un contraste, ¿verdad? Ahora bien, el versículo 10 empieza diciendo, en nuestra versión Reina Valera, dice, os ruego. Hermanos, la palabra que encontramos en el texto griego, que se tradujo como ruego, es la palabra parakaleo, de donde también viene un sustantivo que es paracleto, que es el que Cristo utiliza en el Evangelio según San Juan para referirse al otro consolador, al Espíritu Santo, y no debiese haberse traducido como un ruego. Es una traducción suave. Debiese haberse traducido como lo hace la Reina Valera actualizada, os exhorto. Y hermanos, cuando nosotros hablamos de exhortar, imagínense que yo le diga, hermana Alba, ven acá que quiero dar una exhortación. ¿Qué es lo primero que usted piensa, hermana? ¿Que lo van a qué? A regañar, ¿verdad? O sea, una cosa es, hermana, quiero rogarle algo. Y otra, hermana, quiero exhortarle. Lo que Pablo escribe es a modo, hermanos, de exhortación. Porque era algo que debía frenarse. Aparentemente, la iglesia en Corinto, desde que él se fue, y Apolos también, empezó a tener esta lucha que no paraba. Y Pablo lo que quería era cortar eso. Esta exhortación, en esencia, es que hablen la misma cosa, que no haya divisiones, que hablen la misma cosa. ¿Saben qué palabra hay ahí en griego que nosotros utilizamos mucho en castellano? Pan, no quiere decir el pan que se come. Pan es un vocablo griego que significa todo. Y ahí donde tenemos panteísmo, panamericano, etcétera, ¿verdad? Todos la misma cosa. Y dice, no haya divisiones. Hermanos, la palabra que usa el apóstol Pablo en el texto griego es cismata. ¿A qué le suena la palabra cismata? ¿Ah? Sí, pero ese es sismo con S. Cisma con C. Es división. Así como el término que en la historia se usa para cuando la iglesia ortodoxa oriental se separa de la iglesia católica latina. ¿Cómo se le llama? El cisma. El gran cisma. Al principio era un solo grupo, que se era conocido como la iglesia, pero por diferencias más que nada idiomáticas y de concepción de algunas cosas, la iglesia, ¿qué hizo? Se separó. Desde esa época está la iglesia ortodoxa y esta con muchas divisiones, y está la iglesia católica romana. Y la palabra cisma es la misma que se utiliza en Mateo 2:21, perdón, Marcos 2:21 y Mateo 9:16. Voy a leer solamente Marcos 2:21. Marcos 2:21, miren lo que dice, hermano. Es lo mismo que está en Mateo 9:16, pero Marcos 2:21 dice, entonces él se levantó, Marcos 2:21. Estoy leyendo Marcos 2:21, miren lo que dice. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. A mí se me han roto los pantalones, es lo que más se rompe en mí. En la calle, una vez me pasó una cosa bien fea, no la voy a contar. Tuve que ir a la casa de un amigo para que me dieran un hilo y una aguja para remendar el pantalón. Pero miren, cuando se rompe una tela, se rompe la fibra misma. Pregunto yo, respóndanme si es posible. Cosiendo la tela rota, ¿se une nuevamente la fibra? No. Eso se llama remendar.
¿qué va a pasar con ese remiendo? Va a volver a ceder. Así que yo aprendí que cuando se me rompía el pantalón, mejor era buscar otro nuevo. Los cismas son divisiones, hermanos, donde improbable o casi imposible se vuelva a unir la fibra. El peligro que hay en una división como la que había en Corinto, como la que puede haber en medio nuestro, como la que puede haber en cualquier iglesia, es que esa división lo que logre es que las partes se separen cada vez más y continúen separadas. Por eso el apóstol inicia esta epístola dándole la prioridad a este tema. El ideal al que el apóstol Pablo está llamando a la iglesia de Corinto es expresado por el resto del versículo y tiene que ver con restaurar algo a su correcta condición. La palabra unidos, aunque no aparece en el griego, está implícita, o sea, es parte de lo que el traductor tenía que poner, porque en la palabra griega ya estaba contenida. La palabra es katritesmenoi, pero en español tenía que ponerse unidos para que se entendiera bien. El apóstol no le está pidiendo, no le está rogando que tengan en todo las mismas opiniones. Le está exigiendo que mantengan una unión de fe y amor suficiente para evitar divisiones dentro de la iglesia. Hermanos, las divisiones seguramente se van a dar, pero lo mejor es evitarlas. Si se dan, lo que nos espera es seguir viendo con el paso del tiempo que la separación se va a seguir acentuando. Pablo, el apóstol, anhela que ellos lleguen a un entendimiento de esto y que lo acepten de manera general. El versículo 11, hermanos, ¿qué dice? El versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé que hay entre vosotros contienda. Este versículo 11 me parece bochinche, porque me dijeron que tú andas en tal cosa. Pero ¿qué ocurre aquí? La persona que Pablo declara que fue la que le dio la información era una persona muy conocida y muy respetada dentro de la iglesia. Resulta ser que esta Cloé era una mujer. Este nombre en la Grecia antigua era común entre las mujeres, no es un hombre. Por lo tanto, era una mujer que aparentemente era viuda y que por su viudez se habían dedicado a administrar su hogar, y que ella lo que hacía era comerciar entre Corinto y Éfeso. Corinto y Éfeso. Y dicen que los de Cloé, ya sea que fuesen sus hijos o sus sirvientes mercaderes, estos le dan a Pablo en Éfeso la noticia de que la iglesia querida de Pablo, que él había plantado, que había hasta sido en su inicio víctima de agresión de los judíos que radicaban en Corinto y que habían puesto preso un montón de gente, estaba todavía teniendo divisiones. Estaba todavía poniendo divisiones. Hermanos, Pablo da fe de que esta hermana no está mintiendo. Él les está diciendo a los corintios: he sido informado por los de Cloé y les creo que ustedes están teniendo contiendas todavía. Eso es lo que Pablo les está diciendo.
Hermanos, esto en verdad que nos debe llamar la atención porque el carácter nuestro de congregación ¿será parecido al de la iglesia de Corinto o será diferente al de la iglesia de Corinto? O sea, yo ruego a Dios que sea diferente. Pero si es parecido, tenemos que arrepentirnos todos. Porque estamos dando pie a que haya divisiones, a que haya contiendas. La palabra contienda, que aquí se utiliza, hermanos, es la palabra eis. Eis. Y es un término que significa pelea encarnizada. La gente estaba, por las disputas que tenían dentro de la iglesia, casi que se mataban los unos a los otros. Yo no sé si ustedes recuerdan que el apóstol Santiago en su epístola decía, porque ustedes se mordéis y se matáis y se devoran. Pero precisamente la misma palabra, eris. O sea, las disputas que hay dentro de una congregación, no es que pueden llegar a lo físico así, quién sabe, pero lo que está diciendo es que el espíritu de esa disputa es que donde te vea te arranco la nariz de una mordida o te vuelo la cabeza en un machetazo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es triste. Dios quiera que nosotros no seamos así. El versículo 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Estos corintios eran bastante especiales porque decían, algunos, yo soy el fundador. Otros decían, yo soy del que vino después del fundador. Otros decían, no, yo soy del que es primero que el fundador, de Cefas. Y los más espirituales decían, yo no soy ni del fundador, ni del que vino después, ni del que está antes del fundador, yo soy de Cristo. Pero todos eran una partida de carnal. Aún hasta los que decían que eran de Cristo. ¿Por qué? Porque decir que era de Cristo y fomentar divisiones no es ser devoto ni espiritual para nada. Pablo identifica 4 partidos que equivocadamente se han formado en la iglesia. Como dije, Pablo, Apolo, Cefas y Cristo. ¿Existe alguna razón para que la gente en Corinto prefiriera identificarse con alguna de estas personas? Seguramente sí. Y veamos, ¿por qué algunos optaban por ser parte del partido de Pablo? Bueno, Pablo había plantado la iglesia y como el fundador de la iglesia era defensor de las doctrinas y no es de extrañarse que tuviera también fuertes adherentes dentro de la iglesia. Los que decían Apolos, bueno, Apolos había regado y continuado el trabajo de Pablo. Apolos era de Alejandría, ciudad donde hay una alta intelectualidad. Tiene mejor oratoria y había hecho el trabajo de un predicador magnético. Y es de suponer que este era el motivo por el que muchos lo preferían. Quizás por eso él también rehusaba regresar a Corinto. Ustedes saben que una de las cosas a las que acusaban a Pablo es que Pablo no era muy elocuente. O sea, cosa que yo honestamente me dificulta creer porque lo que yo leo, en la forma en que está escrita el texto, es una persona que tiene un pensamiento, un hilo de pensamiento, pero muchos dicen que posiblemente una cosa era la que él decía y otra cosa era la que escribía. O sea, hay personas así, que cuando escriben, perfecto, pero cuando les toca hablar como que se enredan. Bueno, Apolos era de verbo elocuente y la gente lo buscaba por eso. Hermano, vamos a ver en 1 Corintios, así breve, 16:12, por qué Apolos no quería regresar a esta fantástica iglesia. Y dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Y miren lo que dice, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Y hermanos, Apolos no regresó. O sea, que nadie quiera venir a una congregación
porque lo que va a encontrar es problema. Yo le voy a decir la verdad. Yo no juzgo a Apolos, porque otro va a decir, oye, qué ministro más poco comprometido con el Señor. Oye, pero él es un ser humano, ¿eh? Y a nadie le gusta estar en medio de disputas y griteríos frecuentes o de controversias frecuentes. Pero bueno, muchos, quizás Pablo viendo eso, que preferían a Apolo, le pidió a Apolo que regresara y Apolo dijo, no. Tú estás loco, no seas cochino, como decimos aquí en Panamá. No, para allá no voy. El otro, Cefas, o Pedro. Cefas era la forma aramea de decir Pedro, o sea, significaba lo mismo. Pedro significa piedra, y Cefas también. Entonces, Cefas tal vez era percibido como el más apegado a la ley y a las tradiciones y ceremonias judías. Y es de suponer que puede ser de la elección de los judíos de la iglesia de Corinto. Y por último, Cristo. Es interesante que había un partido que alegaban ser los verdaderos seguidores de Cristo y posiblemente declaraban que no se querían someter a maestros humanos, sino que toda su fe se basaba en las palabras de Cristo. Pero contrariamente a lo que suponían, el apóstol Pablo, al mencionarlos, está haciendo notar que aún ellos están equivocados en su partidismo y divisionismo en nombre de Cristo. Hermanos, muchas veces nosotros le ponemos la máscara a muchas de nuestras pasiones malas y le ponemos ese barniz. Ese barniz, no, es que es Cristo, es que lo hago por Cristo, es que lo hago en oración, es que yo tengo mucha fe, hermano, y es cuento de velorio, y peor que los cuentos de velorio. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Y esa es la pregunta a la que queríamos llegar, que titula este sermón. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue Cristo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Respuesta lógica, respuesta retórica es no. Cristo no está dividido. Pablo no fue crucificado por nosotros, fue Cristo. Nosotros no fuimos crucificados bautizados en el nombre de Pablo. Fuimos bautizados en el nombre de Cristo. En este versículo 13, Pablo formula tres sencillas pero poderosas preguntas retóricas para hacer notar a sus lectores el grave error en el que están al haber partidismo en la iglesia. Comienza diciendo, ¿está dividido Cristo? Y algunos intérpretes de esas personas que estudian el texto bíblico y se meten, dice que traducen la frase como una pregunta, perdón, no como una pregunta, sino como una exclamación. Ellos dicen que Pablo pudo haber dicho, está dividido Cristo, fuiste bautizados en mi nombre, yo fui crucificado por ustedes, pero en forma sarcástica. Vieron que Pablo era psicológicamente teso del hombre. Si no era pregunta, era sarcasmo. El asunto es que no pierde su significado. El apóstol está indignado por los sectarismos y les reprocha lo erróneo de sus divisiones. ¿Puede acaso dividirse Cristo? No. ¿Pueden las partes clamar ser el todo? No. ¿Puede una parte del cuerpo clamar exclusividad para sí? No. Hermanos, la segunda y tercera pregunta, estas, ¿fue crucificado Pablo o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Resaltan la obra y la posición de Cristo, aún sin mencionar el nombre. Pablo utiliza su propio nombre para señalar a sus lectores el error tan grave en el que estaban cayendo. No fue Pablo el que fue crucificado, ni tampoco en su nombre fueron bautizados. Y es inútil apelar a los líderes humanos. Son inútiles. Solamente Cristo es redentor y en quien tenemos acceso a la comunión con el Padre. Y es interesante, hermano, notar que el apóstol utiliza su propio nombre como ejemplo. Pudo haber utilizado para seguir el argumento el de Cefas o el de Apolo, no, pero él dice, no, yo no voy a embarrar a esta gente. Yo voy entonces a tirarme a la candela y utiliza su propio nombre. Y
Esto demuestra la inteligencia de Pablo. O sea, Pablo era un crack. Pues aparte de no menoscabar a los otros, con esto deja claro que él no tiene ningún interés en ganar adeptos para sí. Es más, en el versículo que sigue, Pablo dice, gracias a Dios no he bautizado a ninguno. Hermano, yo creo que si yo estuviese ahí, yo me hubiese reído, porque yo hubiese preguntado, ¿cómo esta frase puede aparecer en la Biblia? Pero aparece. Porque está mostrando la sinceridad de un hombre de Dios que tenía sus cosas como todo ser humano, pero que estaba fastidiado con la iglesia, con las querellas. Los versículos 14, 15 y 16 lo vamos a leer todos, porque ellos consideran un solo pensamiento. 14 dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Dice, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno. Estos versículos, hermanos, como dije, expresan un solo pensamiento. En el versículo 14, Pablo eleva a Dios una acción de gracias. Y utiliza una palabra que para muchos de nosotros debe ser conocida. Porque en ámbitos religiosos se utiliza. Es Eucaristo. Nosotros posiblemente hayamos escuchado el término Eucaristía. Pero Pablo dice, yo eucaristo a Dios que a ninguno he bautizado. El motivo de dar gracias es no haber bautizado a muchos en Corinto. Dada la situación de la iglesia, el apóstol considera muy favorable el no haber administrado muchos bautizos. Que seguro Pablo bautizó y él menciona a dos, a Crispo y a Gayo, y no más. El versículo 15 nos aclara el razonamiento de Pablo. Él se alegra de que las cosas hayan ocurrido de ese modo para que todo pretexto de que él estaba haciendo discípulos quedara descartado. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Ay, hermano. Yo leo estos versículos y pareciera que estuviesen hablando de mí. Esto en la mente de Pablo no es un accidente, sino un acto dirigido por la providencia de Dios, por lo que él eleva al cielo su acción de gracias. Los que Pablo bautizó pueden ser contados: Crispo, Gayo, y menciona posteriormente a Estéfanas, a la familia de Estéfanas, pero más. Esta declaración puede sugerir que el bautismo o administrar bautismos no era importante para él. Ahora, yo quiero nada más hacer una aclaración. El bautismo es una práctica cristiana que es una orden que el Señor da. Pero el apóstol Pablo no está hablando mal del bautismo. Que lo que está diciendo es que gracias a Dios él no ha podido administrar bautismo, porque esos bautismos pudieron haber sido causa de división y de partida. Él en un momento está diciendo que Dios no me envió aquí a bautizar, por lo tanto no bautizaba a nadie. Sí, sí lo hizo, sí era un ministro del Señor. Era un apóstol del Señor. Pero lo que Pablo está diciendo, aún eso, le doy gracias no haberlo hecho mucho, porque esto es lo que está fomentando divisiones aquí. Y en último lugar, el versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Este versículo es el enlace con el resto del capítulo, pero también explica la parte por la que Pablo no ha bautizado a muchos. Su principal función, que no es causal de división, es predicar el evangelio. Pablo dice, aún
que esa predicación del evangelio, que no es causal de división, no lo es porque no usó sabiduría humana, sino obviamente por deducción sabemos que fue con sabiduría de Dios. Y esta característica es importante que la pongamos en relieve aquí, porque si Pablo hubiese usado sabiduría humana, se hubiese ganado un montón de gente ahí, porque esta es una ciudad griega y ellos eran griegos, y a los griegos, aunque en Corinto no era tan eso de que llamaban la sabiduría y la filosofía, pero igual, si él hubiese llegado con un discurso filosófico, créanme que se lo hubiese ganado. Mira, si fuese así, Pablo hubiese fundado una iglesia enorme en Atenas y no lo hizo, no lo logró. Pablo se tuvo que ir de Corinto, perdón, de Atenas. O vemos en el texto bíblico que Pablo fundó una iglesia en Atenas. Será la cuna de la sabiduría. Y Pablo, usando hasta un argumento filosófico y poético, no logró ninguno. Sí logró. El texto dice que unas cuantas mujeres ahí lo siguieron. Pero no se menciona ni siquiera en la Biblia una iglesia fuerte en Atenas. Por eso Pablo dice, no me envió a bautizar, sino a predicar, y la predicación ha sido no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y Pablo sabía que aún predicar de esa manera, que le podía ganar gente, iba a ser posteriormente causa de división, mis hermanos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que estos breves versículos nos introducen al tema que el apóstol Pablo va a seguir desarrollando hasta el capítulo 4. ¿Y qué es el tema que va a seguir hablando hasta el capítulo 4? Bueno, hasta el capítulo 4, no, hasta el capítulo 12. Las divisiones. Desde el 1 hasta el 12, división por esto. División por lo que se ofrece a la carne que se ofrecía a los ídolos. División porque había problemas con que se llevaban a los incrédulos, a los juzgados incrédulos, problemas en el matrimonio. O sea, lo que vamos a ver, y esto que está planteando el apóstol Pablo aquí, es la punta del iceberg, el gran problema de división que obviamente fomentó todo lo demás en esta iglesia. Este mensaje, hermanos, es pertinente para nosotros, es pertinente para cualquier iglesia, es pertinente para la iglesia hoy. Y en medio de un mar amplio de grupos cristianos, debemos preguntarnos, ¿por qué hay muchos grupos cristianos? ¿Está dividido Cristo? Cristo no se dividió ni siquiera con la primera división que hubo en la iglesia, con el gran signo. Los que estamos divididos somos nosotros. Si bien es cierto que, hermanos, no podemos tolerar a alguien que nos venga a predicar tonterías y fábulas, también es cierto que debemos amarnos y buscar las áreas de convergencia para explotarlas al máximo. Bueno, hermanos, no teniendo más que decir, les cito nuevamente lo que el apóstol Pablo dijo en el versículo 10. Que estéis completamente unidos en una misma mente y en el mismo parecer. El Señor les bendiga. Amén.